En el mundo existen alrededor de 7.000 millones de personas. La mayoría de estas residen en las ciudades. Hoy en día, las acciones para cubrir las necesidades de cada persona ha alterado a todos los ecosistemas. Pero uno de los principales problemas es la deforestación. Mascota, Jalisco, ubicado en la Sierra Madre Occidental, pueblo mágico, tierra de venados y serpientes, provisto de recursos naturales, agua, suelos fértiles, clima templado y bosques. Pero uno de los principales problemas es la deforestación. En los últimos 30 años, México ha perdido 2/3 partes de su superficie vegetal. Tan solo en el año 2018 se deforestaron 70.000 hectáreas de bosque. Para corroborar con información, pedimos la opinión de expertos: Ángel Cepeta, trabajador de la forestal, y el expresidente de Mascota, Nicolás Briceño. Respecto al concepto de deforestación, este se refiere a la pérdida de la cobertura arbórea forestal, que puede ser no necesariamente árboles, sino también de la vegetación que no se aprovecha como maderable, y puede ser por varias causas. Algunas de las principales son los incendios forestales, que son muy frecuentes en la región. La otra causa puede ser el ataque de plagas e enfermedades, que pueden ser insectos o plantas parásitas, que también inciden mucho en el área. Otro de los factores que deforestan y de manera irreversible es el cambio de uso de suelo. Mascota no es ajeno a este tipo de problemática. La deforestación también existe en esta área, y como ya dijimos, uno de los principales problemas y las causas de esta deforestación son los incendios forestales. Como se sabe, muchas veces se ha logrado el deshonroso primer lugar en incendios forestales, en áreas quemadas en el centro del estado. Esto es por la gran dificultad a veces para llegar a las áreas incendiadas. Otra es por la alta afluencia de gente que anda en los bosques, en la ruta de los peregrinos, por ejemplo, o en la ruta de los ciclistas, o alguien que se descuide al abandonar sus fogatas en el tiempo de estiaje o de sequía. Se originan los incendios, que muchas veces son de difícil control. Después de los incendios forestales, tenemos también el ataque de los insectos. Primero, al ver los árboles debilitados por el incendio, hay una alta ocurrencia de descortezadores, que también terminan por matar al arbolado y son causa de la deforestación. Otra de las causas es el ataque de las plantas parásitas. En algunas áreas existen terrenos con esta incidencia de Acetobium, que es una planta que se le conoce como muérdago, y que tarda aproximadamente, después de que llega al árbol, entre 2 y 3 años en acabar ese árbol. Y cuando se ocurren en grandes manchones, entonces tenemos deforestaciones de áreas consideradas, y es necesario que sean tratadas. Por otro lado, y recientemente se ha tenido una alta incidencia de aprovechamientos descontrolados. Desgraciadamente se salen del control de la autoridad y llega a afectar también en superficies considerables. Por otro lado, lo que empieza a desarrollarse en esta zona es el cambio de uso de suelo, y es lo más grave, porque en las anteriores es posible que ocurra una deforestación temporal,
pero en donde ocurren los cambios de uso del suelo, ahí ya no se va a volver a tener bosque, y es donde sí ocurre una deforestación que puede llegar a grados alarmantes si no existe la conciencia para detenerla a tiempo. Con respecto a la corrección de este problema que se menciona, en esta empresa se producen alrededor de 150,000 plantas por año de pino y se reforestan en la temporada de lluvias. Y corresponde a la cantidad suficiente para dar tratamiento a las áreas que se aprovechan, para cubrir la necesidad de las áreas que son aprovechadas para sacar madera y son recuperadas en el inmediato temporal de lluvias con plantas que son producidas con semilla de la misma región. Un tema de la deforestación en nuestro municipio, un tema muy delicado, un tema que se ha tratado por años y años en los ayuntamientos, en instituciones de gobierno, en cualquier espacio, en las comiditas caseras, en las convivencias, de cómo se ha estado deteriorando, se ha estado deforestando todos nuestros bosques, y debido a la falta de conciencia de instituciones, de productores y gente que en ocasiones nada tiene que ver con el bosque, pero bueno, nos involucramos todos y todos somos corresponsables de ello. Por eso solicito que se tomen cartas en el asunto, ya que nuestro municipio ha estado siendo deforestado. En ocasiones he tenido mucho contacto con instituciones de gobierno, las cuales son las que determinan la explotación de los bosques, el saneamiento de los bosques, pero hay cosas que no están en nuestras manos, por lo cual invito también a todos ustedes jóvenes a que cuidemos nuestro entorno, a que cuidemos nuestros bosques, a que apoyemos a las reforestaciones continuas para que esto no nos repercuta tanto como hoy el tema clásico que se maneja, el calentamiento global, las condiciones que se han estado dando en este temporal. Si ustedes lo ven, un temporal muy cargado de lluvias, afortunadamente con lluvias no tanto torrenciales como se han manejado, y bueno, nos han estado ayudando un poquito a que todo nuestro entorno se vea mejor, la naturaleza esté mejor, pero sí, vuelvo a hacer mención, debemos de cuidar nuestros bosques, debemos de hacer una explotación racional, una explotación con orden, una explotación con respeto por nosotros y por nuestra descendencia. De antemano, muchísimas gracias, y pues espero y no pise callos, pero hago otro llamado fuerte y contundente contra cualquier institución para que nos apoye, para que se explote el bosque como debe de ser. Muchas gracias y enhorabuena y felicidades a este grupo que tomó esta determinación.